Bueno, seguimos con las cadenas de caracteres, ¿sí? Con los strings en el simulador, en el MSX88. Lo que vamos a ver es ahora un par de cosas generales de los strings. En cada lenguaje hay una forma de representar los strings, ¿sí? Y nosotros vamos a elegir una de esas, eh, en particular la que a mí más me gusta y que queda cómoda. Pero les voy a contar, por ejemplo, en el lenguaje de programación Pascal, por lo menos en las primeras versiones, un string está, el tipo string es también una secuencia de caracteres ASCII seguida, ¿sí? Una secuencia continua, uno detrás del otro, de caracteres ASCII, pero además donde el primer byte, ¿sí? El primer byte de la secuencia indica cuántos caracteres tengo, ¿sí? Entonces, si el primer byte es 4, yo después tengo un string de 4 caracteres, ¿sí? Donde, bueno, el primero va a ser A, C, después A, después S y por último A, ¿no? Bueno, en casa, este string en Pascal se representa así. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que como el primer byte se usa para indicar cómo de largo es el string, yo podría tener un string de 0 bytes que usa un byte, ¿sí? Por ejemplo, el string 0, ¿sí? Es un string que no tiene caracteres, ¿sí? Pero además esto pone una limitación a cuántos caracteres puede tener un string. Yo no voy a poder tener texto más largo que 255 caracteres. Es decir, eh, listo, ¿no? Tengo forma de guardar algo más que 255 caracteres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es justamente un byte para guardar cuántos caracteres tengo y después todos los caracteres seguidos, ¿no? Y como en un byte solamente entra hasta el número 255, y bueno, no puedo guardar más de 255 caracteres, ¿sí? Esto es una limitación, depende de cómo de serio uno sea el programa que uno está armando, a lo mejor es una limitación grave, ¿sí? No importa, esto es una decisión de diseño, y fíjense que no importa cómo de grande sea la primera parte, digamos. Si uno en vez de usar 2 bytes usa perdón, si en vez de usar un byte usa 2 bytes, y bueno, va a tener hasta 65.535 caracteres y no más, ¿sí? Pero bueno, si uno usa esta forma, siempre está limitado por cuánto eh, cuánto es lo que puede guardar en la primera posición, ¿no? En lo que no es el string, porque todo esto no es string, ¿no? El string es solamente la parte donde guardo los caracteres. Por otra parte, C, el lenguaje de programación C, soluciona el tema de los strings de otra manera. Un string es un puntero a una dirección de memoria donde empieza una cadena de caracteres, y las cadenas de caracteres en C son arbitrariamente largas. La única condición es que el último carácter de la cadena sea un carácter que se escribe así, barra cero. ¿Sí? El carácter barra cero es el carácter nulo de la tabla de ASCII, es este valor de acá, ¿sí? El carácter barra cero es este, ¿sí? Cuyo valor en la memoria cuando lo guardamos es 0, ¿sí? Justamente. El carácter ASCII barra 0 me va a permitir saber cómo de largo es un string
simplemente buscando cuál es el último carácter eh, del string, ¿sí? Yo quiero saber cómo de largo es y bueno, me fijo este byte y si es 0, cuento 1. Perdón, si no es 0 cuento 1, si no es 0 este cuento 1, si no es 0 este cuento 1 y así, y cuando llego a 1 que es barra 0, termino y sé cuántos caracteres tengo, ¿sí? Lo difícil de esto es, a ver, lo complicado de esto es que bueno, yo tengo que recorrer todo el string para saber cómo es de largo, ¿sí? En Pascal basta con mirar el primer byte para saber cuántos caracteres tiene un string. Acá yo tengo que recorrer todo el string para saber cuántos bytes tiene, ¿sí? El otro problema que aparece en C es cuando yo me olvido de poner el barra cero, ¿sí? En cuyo caso puede haber problemas, y de hecho hay muchos problemas relacionados con programas donde los strings no tienen fin, ¿sí? Así que bueno, esta es otra decisión de diseño que bueno, se lo soluciona así. Los que diseñaron se lo solucionaron así, para bien o para mal, ¿no? Lo que vamos a hacer es usar esta forma, ¿sí?, para representar strings, ¿sí? Entonces nuestro string casa además tiene que tener un 0 al final, ¿sí? Esto es el string casa y el barra 0 al final, ¿no? Es decir, guarda un byte en 0. Lo que va a hacer esto es guardar en la memoria a partir de la dirección 1000, ¿sí? A partir de la dirección 1000 primero el 63, que dijimos que es el ASCII de la C, después el 61, que es el ASCII de la A en hexadecimal, después el 73, que es el ASCII de la S, y por último el 61 de la A, y además un 00, ¿sí? Es decir, que mi string va a ocupar en realidad 5 bytes, pero tiene 4 caracteres, ¿sí? Bueno, dado esto, ¿cómo hacemos un programa, una rutina que a la cual yo le diga dónde empieza la cadena y me devuelva cuántos caracteres tiene? Bueno, escribimos una rutina org 3000, ¿sí? La rutina va a recibir en el registro BX la dirección de donde empieza la cadena, ¿sí? Vamos a ponerle a esta rutina, por ejemplo, len, ¿sí?, de length en inglés, que es la longitud de. Entonces, cuando vamos en el programa principal, ¿sí?, call de len, vamos a estar llamando a esta subrutina que nos va a contar la cantidad de caracteres, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es definir dónde vamos a devolver la cantidad de caracteres, por ejemplo en el registro AL o AX, podemos usar AX, ¿sí? Entonces vamos a hacer un move a AX de 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es hacer un CMP de BX lo apuntado con 0, ¿sí? Si es 0, salto a fin, ¿sí? Si es 0, salto a fin. Y si no es 0, es un carácter, entonces en AX sumo 1, ¿sí?, indicando que el string tiene al menos un carácter, ¿sí?
Y que además, bueno, tengo que además avanzar el puntero, ¿no? Entonces, como cada uno de los valores del string tiene un byte, lo que tengo que hacer es incrementar bx, ¿no? Y hago un salto incondicional jmp a loop, donde loop está acá, ¿sí? Y acá abajo va a estar fin, y lo que va a hacer es directamente un red, ¿sí? Fíjense que depende de cómo llame, ¿no?, a la rutina, ¿no? Pero si en la rutina recibo en bx el valor de donde empieza la dirección de donde empieza la cadena, es decir, por referencia mando el string, entonces, bueno, lo primero que hago es comparar que lo que apunte no sea 0. Si lo apuntado por bx es 0, el string no tiene longitud, entonces nada, devuelvo a x, ¿sí? Devuelvo 0. Si no, incremento a x, o sea, tiene al menos un carácter, incremento a x para la próxima vez apuntar al siguiente carácter, ¿sí? Y vuelvo a empezar, ¿sí? Comparo ahora la a con 0, ¿sí? No es 0, entonces vuelvo a contar 2, ¿sí? Comparo la s con 0, no es 0, vuelvo a contar 3, ¿sí? Y por último agarro la a y comparo, ¿sí?, con 0, no es 0, incremento, así que vale, dije 1, incremento, 2, incremento, 3, incremento, 4, incremento, y por último comparo con bx con 0, bx apunta acá y termina, ¿no? ¿Cómo se usa entonces esta rutina? Y bueno, esta rutina en el programa principal, ¿sí?, org 2000, lo que tengo que hacer es decirle a bx que se guarde el offset de del string, del nombre del string, ¿sí? Offset de casa, ¿sí? Y llamar a len, call de len, y esto me va a devolver en ax el len de casa, la longitud del string, ¿sí? Un ejercicio muy sencillo donde vemos, ¿sí?, cómo contar la cantidad de caracteres de un string, ¿sí? Nada, copien esto en el simulador, córranlo, pruébenlo, ¿sí? Y fíjense a ver cómo les resulta, ¿sí? En el próximo video vamos a ver un poco cómo manipular los caracteres y cómo hacer para determinar si alguno, si es mayúscula, por ejemplo, si es un número, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.